Hay muros que no solo separan el mundo exterior del silencio sagrado. Hay muros que guardan secretos. Muros que han absorbido gritos que nadie escuchó. Lágrimas que se secaron sobre la piedra fría. Hoy vamos a Puebla, la ciudad de los ángeles, pero bajaremos a un infierno. El infierno oculto tras las paredes santificadas del convento de San Miguel. Vamos a hablar de fe, de poder y de embarazos imposibles que ocurrieron en un lugar donde la carne debía estar muerta. Esta es la historia de las monjas que para salvar a Dios hicieron un pacto con el diablo y escondieron la prueba de su pecado en las entrañas mismas del convento. Yo soy Padre del Valle y esto es Realidad México. Antes de cruzar este umbral, necesito que me escuches. Lo que vas a oír te va a incomodar, te va a doler, te va a enfurecer, porque expone la hipocresía que se viste con túnicas de santidad y la cobardía de un sistema que prefiere enterrar la verdad antes que enfrentar un escándalo, si eres de los que no temen mirar a la oscuridad a los ojos. Si crees que la memoria de las víctimas importa más que la reputación de las instituciones, entonces suscríbete, únete a nosotros, porque aquí no susurramos, gritamos las verdades que otros quieren silenciar. Ahora, prepárate. La historia que te voy a contar comenzó con un martillo y el sonido hueco de un muro que no debía estar allí. El hombre del martillo se llamaba Santiago Rojas. Era arquitecto, joven, lleno de esa pasión casi religiosa por la historia. Para él, los edificios antiguos no eran piedras y mortero. Eran libros. Libros que contaban la historia de quienes los habitaron. En 2019, le dieron el proyecto de su vida. La restauración del ala norte del antiguo convento de San Miguel. Un edificio del siglo XVII, cerrado al público desde las leyes de reforma. Abandonado. Silencioso. Un gigante dormido en el corazón de Puebla. Santiago estaba eufórico. Pasaba los días recorriendo los pasillos vacíos. El eco de sus pasos era el único sonido. Sentía el frío de los confesionarios. Imaginaba los rezos en la capilla despojada de sus santos. El olor a cera vieja y a polvo de siglos era su perfume. Su equipo comenzó el trabajo. Levantamiento de planos, análisis estructural. Todo normal, todo según los libros, hasta que llegaron al antiguo dormitorio de las novicias. Una sala larga y estrecha, con pequeñas celdas a cada lado. Había algo extraño en la pared del fondo. El plano original del convento, un pergamino amarillento de 1680, mostraba una ventana allí. Una ventana que daba al jardín interior. Pero la pared era sólida, lisa. No había rastro de ventana alguna, como si nunca hubiera existido. Santiago pasó la mano por el muro. Estaba más frío que el resto. Un frío antinatural. Aquí hay algo, le dijo a su jefe de obra, un hombre mayor llamado Ramiro. Ramiro golpeó la pared con los nudillos. Sonrió. Muro falso, arquitecto. Lo hicieron para reforzar la estructura en algún terremoto, seguramente. Pero a Santiago no le convenció. La mampostería era diferente, más tosca. No tenía la perfección de los maestros alarifes del virreinato. Parecía hecha con prisa, con miedo. Pidió a Ramiro que trajera un mazo. Con cuidado, le dijo. Solo un pequeño agujero. Quiero ver qué hay detrás. Ramiro se encogió de hombros. El primer golpe resonó en todo el convento, como un disparo. El segundo hizo saltar un trozo de yeso. El tercero fue diferente. El mazo atravesó la pared con una facilidad espantosa. Un sonido sordo, hueco. Un vaho de aire viciado salió del agujero. Un olor indescriptible, dulce y pútrido a la vez.
el olor de la carne corrompida por el tiempo. Santiago se acercó. El corazón le latía en los oídos. Asomó la linterna de su celular por el hueco. La luz temblorosa barrió la oscuridad. Y entonces lo vio. El horror. Detrás del muro falso no había un refuerzo estructural. Había una pequeña cavidad, un nicho, no más grande que un armario. Y dentro, en el suelo polvoriento, había algo. Al principio, no entendió qué era. Parecía una colección de objetos pequeños, blanquecinos. Ramiro se asomó a su lado. Soltó una maldición en voz baja. «Dios santo, ¿son huesos?» Santiago no respondió. Pidió que abrieran más el hueco, con cuidado, cincel y martillo. A medida que la abertura crecía, la escala del horror se hacía evidente. No eran huesos de animales, eran humanos. Demasiado pequeños, demasiado frágiles, cráneos del tamaño de una naranja, costillas finas como agujas de tejer. Eran esqueletos de bebés, recién nacidos. No uno, no dos, había docenas, apilados sin ceremonia, mezclados con restos de tela de lino, pequeños sudarios improvisados. La cuadrilla de trabajadores se quedó en silencio, un silencio pesado, roto solo por el sonido de la respiración contenida. Nadie se atrevía a hablar. El aire se había vuelto denso, irrespirable. Santiago sintió que las piernas le flaqueaban. Se apoyó contra la pared opuesta. El frío de la piedra se le clavó en la espalda. Pero el frío que sentía por dentro era mucho peor. Un frío que nacía en la boca del estómago y le subía hasta la garganta. Le temblaban las manos. Dejó caer la linterna. El aparato rodó por el suelo, iluminando los rostros pálidos de los trabajadores. Rostros de incredulidad, de miedo, de asco. Santiago cerró los ojos. La imagen de los pequeños cráneos estaba grabada a fuego en sus párpados. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo pudo pasar esto en una casa de Dios? El olor. Ese olor dulzón y terrible. Ahora lo entendía. Era el olor de un secreto que se había podrido durante 300 años. Abrió los ojos. Su mente de arquitecto, su lógica, su razón. Todo se había hecho añicos. Esto ya no era un proyecto de restauración. Era la escena de un crimen. Una masacre silenciosa. Que nadie toque nada. Dijo con una voz que no reconoció como la suya. Llamen a las autoridades. Pero, ¿a qué autoridades se llama cuando los fantasmas tienen 3 siglos de antigüedad? La investigación que siguió fue una pesadilla burocrática. Pero en medio del caos, Santiago encontró una llave. Oculta en el mismo nicho, bajo la pila de huesos. Una pequeña caja de madera de cedro. Dentro, un diario. Un libro encuadernado en cuero, con las páginas quebradizas por el tiempo. La caligrafía era elegante, pero temblorosa. La escritura de una mujer. Una monja. Diario de Sorana de la Cruz. Año del Señor de 1721. Esa noche, en la soledad de su hotel, Santiago comenzó a leer. Y la verdad, más terrible que cualquier cosa que hubiera imaginado, empezó a fluir de esas páginas amarillentas. Sorana no era una cómplice, era una testigo, una cronista del horror. Todo comenzó, escribió, con la llegada del nuevo confesor, el padre Agustín de la Vega. Un hombre carismático. Su voz en el púlpito era como música. Sus ojos, decía Sorana, prometían el cielo mientras te arrastraban al infierno. El padre Agustín no tardó en ejercer un poder absoluto sobre las monjas, especialmente sobre las más jóvenes, las novicias, chicas de familias nobles, entregadas al convento a los 15 o 16 años. Solas, asustadas. Él usaba el secreto de confesión como un arma.
Conocía sus miedos, sus dudas, sus pequeños pecados, las manipulaba, las aislaba, las convencía de que la obediencia a él era obediencia a Dios. Nos hablaba de pruebas de fe, escribió Sorana, de sacrificios que el Señor exigía en secreto, de actos de sumisión carnal para purificar el alma. El abuso era sistemático, silencioso, protegido por los muros del convento y el velo de la obediencia. Entonces, ocurrió lo impensable. Sor Clara, una novicia de 17 años, empezó a mostrar signos: náuseas matutinas, vientre abultado. La Madre Superiora, una mujer dura llamada Sor Teresa, la encerró en la enfermería. El pánico se apoderó del convento. Un embarazo en un claustro era un escándalo que podía destruirlo todo. Pero el padre Agustín no se inmutó. Al contrario, reunió a las monjas y declaró que lo de Sor Clara no era pecado. Era un milagro. El Espíritu Santo ha descendido sobre esta casa, proclamó, como lo hizo con la Virgen María. Esta niña es una elegida. Era una blasfemia, una locura, pero las monjas, aterradas y adoctrinadas, no se atrevieron a contradecirlo. El bebé nació muerto, un niño. Sor Teresa y sus monjas de confianza lo enterraron en secreto, en el jardín. Pero el horror no terminó ahí. Pronto, otras novicias mostraron los mismos signos, embarazos milagrosos. Algunos llegaban a término, otros número. Los bebés que nacían vivos morían a los pocos días. Falta de cuidado, enfermedades o algo peor. Sorana no lo escribe, pero lo insinúa. El llanto de los niños se apagaba demasiado pronto. Escribió con la tinta corrida, como si hubiera llorado sobre la página. La Madre Teresa, desesperada por ocultar el escándalo, tomó una decisión monstruosa. No más entierros en el jardín, demasiado arriesgado. Ordenó construir un muro falso en el dormitorio y usar el hueco como un osario secreto. Un limbo sagrado, lo llamó. Aquí descansarán los angelitos que Dios nos mandó y que tan pronto reclamó para sí. Las propias monjas construyeron el muro, por la noche, en silencio. Cada vez que un bebé moría, Sor Teresa, con la ayuda de 2 monjas leales, lo envolvía en un lino y lo depositaba en la oscuridad, detrás de la pared. Una ofrenda macabra para acallar un escándalo. Sorana lo vio todo, escribió todo. Esto no es obra de Dios, concluye en su última entrada. Esto es obra de un demonio vestido de sacerdote y de mujeres que le temen más al juicio de los hombres que al de Dios. Que el Señor se apiade de nuestras almas, porque hemos convertido una casa de oración en una tumba. Santiago cerró el diario. Las manos le dolían de apretarlo. El aire de la habitación era denso. Podía oír los llantos ahogados. Podía sentir el miedo de esas chicas y el frío del nicho donde acababan sus hijos. La verdad no lo había liberado. Lo había encadenado a esa historia para siempre. Con el diario de Sor Ana y el informe forense preliminar en la mano, Santiago sintió que tenía un caso inexpugnable. La verdad era tan clara, tan brutal, que nadie podría ignorarla. Qué equivocado estaba. Su primera reunión fue con el director regional del INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el licenciado Méndez. Un hombre de traje gris, con una expresión de perpetuo aburrimiento. Su oficina estaba llena de mapas antiguos y piezas prehispánicas. La historia para él era algo limpio, algo que se pone en vitrinas. Santiago le entregó el informe y una transcripción de las partes clave del diario. Habló con la pasión de un converso. Habló de asesinato, de encubrimiento, de justicia para esas víctimas sin nombre.
Méndez lo escuchó sin mirarlo. Sus ojos estaban fijos en un monitor, donde parpadeaba una hoja de cálculo. Cuando Santiago terminó, Méndez suspiró. Un suspiro de fastidio. «Señor Rojas», dijo, sin apartar la vista de la pantalla, «entiendo su entusiasmo, pero debemos ser precisos». Hizo clic con el ratón. «Lo que usted encontró no es una escena del crimen. Es un contexto arqueológico funerario atípico». Santiago no podía creer lo que oía. ¿Arqueológico? Son bebés. Fueron asesinados, o al menos dejados morir, y escondidos en una pared. Méndez finalmente lo miró, con irritación. «No tenemos pruebas de asesinato. Tenemos restos óseos de un periodo histórico específico. El diario de esa monja es interesante, una fuente primaria. Pero no es una prueba judicial. Es el testimonio subjetivo de una persona de hace 300 años. Se reclinó en su silla, que protestó con un chirrido. Nuestro mandato, arquitecto, es preservar el patrimonio. No somos el Ministerio Público. Vamos a catalogar los restos, a datarlos y a asegurar el sitio». ¿Asegurar el sitio? ¿Qué significa eso?, preguntó Santiago, sintiendo un nudo de hielo en el estómago. Significa que el área queda clausurada, se sella, para futuras investigaciones, que podrían ocurrir en 5, 10 o 50 años. Tomó un fajo de papeles de su escritorio. «Ahora, necesito que me llene estos formatos. El 7C, de hallazgos fortuitos. Y el 11B, para el reporte de materiales orgánicos sensibles. Sea detallado, por favor». El sistema no buscaba justicia. Buscaba ordenar el horror en carpetas, clasificarlo, sellarlo, archivarlo hasta que fuera olvidado. Santiago salió de esa oficina sintiendo que el mundo se había vuelto loco. El aire de la calle le quemaba los pulmones. Miró el edificio del INAH. Parecía una fortaleza diseñada no para proteger la historia, sino para enterrarla de nuevo. Frustrado, decidió ir más arriba, a la fuente de todo, la iglesia. Consiguió, a través de un contacto, una audiencia con el obispo auxiliar de Puebla, Monseñor Beltrán. Un hombre mayor, de gestos suaves y ojos astutos. Lo recibió en una sala del Palacio Arzobispal, un lugar silencioso, lleno de arte sacro y muebles de caoba pulida. Olía a incienso y a poder antiguo. Santiago, esta vez, fue más cauto. Expuso los hechos de forma sobria. Le mostró el diario. Habló de la necesidad de la Iglesia de reconocer esta herida, de pedir perdón, de dar un entierro digno a esos niños. Monseñor Beltrán lo escuchó con una paciencia infinita. Juntó las yemas de sus dedos, formando una ojiva. «Hijo mío», dijo con una voz aterciopelada, «lo que me cuentas es una tragedia inmensa, un eco doloroso de un pasado oscuro». Hizo una pausa, como si eligiera cada palabra con el cuidado de un cirujano. «Pero debes entender el contexto. El siglo XVIII era un tiempo de brutalidad y superstición. Esas pobres mujeres, la Madre Teresa, las otras monjas, actuaron por miedo. Miedo al escándalo. Miedo a la destrucción de su comunidad. Su pecado fue el silencio, no la maldad. Monseñor, escondieron docenas de bebés muertos en una pared. Eso trasciende el miedo». El obispo sonrió. Una sonrisa triste, paternalista. «¿Y qué bien hacemos ahora, trescados años después, desenterrando este dolor? ¿Manchando la memoria de una orden religiosa que ha hecho tanto bien? ¿Alimentando el apetito de los enemigos de la Iglesia?». Se levantó y caminó hacia un gran crucifijo de marfil que colgaba en la pared. La Iglesia cree en el perdón y en la prudencia.
Estos niños están con Dios. Sus almas no necesitan nuestra torpe intervención. Lo que necesitan ahora es paz, silencio, oración. Se giró hacia Santiago. Su voz, antes suave, ahora tenía un filo de acero. Te pido, como un padre, que dejes esto en manos de Dios y en las nuestras. Nosotros nos encargaremos, a nuestra manera, en nuestro tiempo. Entrégame ese diario. Es un documento de la iglesia. Pertenece aquí. Santiago se quedó helado. No le estaba ofreciendo ayuda. Le estaba pidiendo el arma. La única prueba, para guardarla en un archivo secreto, para que el silencio volviera a reinar. Sintió el peso de siglos de poder cayendo sobre él. Se sintió pequeño, insignificante. Se negó a entregar el diario. La audiencia terminó abruptamente. Al salir del palacio arzobispal, el sol le pareció una burla. La indiferencia del burócrata era una cosa, pero la complicidad vestida de piedad era algo mucho más oscuro. Santiago hizo un último intento. El oficial. La Fiscalía General del Estado. El edificio era moderno, vidrio y acero. Una promesa de transparencia que resultó ser una ilusión. Un agente del Ministerio Público, joven y con exceso de trabajo, revisó su expediente. Leyó el informe forense, hojeó la transcripción del diario, levantó la vista y se rascó la cabeza. Señor Rojas, su historia es increíble, digna de una película. Es real, dijo Santiago. No lo dudo, pero legalmente no hay nada que hacer. ¿Cómo que no hay nada que hacer? El agente suspiró. El mismo suspiro que el director del INAH, el sonido universal de la burocracia. Mire, el delito de homicidio, si es que lo hubo, prescribió hace 280 años. El de encubrimiento también. No hay responsables vivos a quienes procesar. No hay un caso. ¿Y los cuerpos? La dignidad de esas víctimas. Eso es un asunto para los historiadores, o para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, o para la Iglesia, no para el sistema de justicia penal. No podemos abrir una carpeta de investigación sobre la historia. Mi trabajo es perseguir delitos de hoy, no los de la colonia. Le devolvió los papeles a Santiago. Le recomiendo que escriba un libro, señor. Es un gran tema. Pero en cuanto a nosotros, no hay nada que proceder. Caso cerrado. Caso cerrado. Antes siquiera de haber sido abierto. Santiago se quedó sentado en la sala de espera de la fiscalía. El ruido de los teléfonos, de la gente hablando. Todo le parecía lejano. Sostenía los papeles en su mano. La prueba del horror. Y para el sistema solo eran eso. Papeles. Un expediente incómodo. Una anécdota histórica. No un grito de justicia que había tardado 3 siglos en ser escuchado, sino un problema administrativo que era mejor archivar. Hoy, el ala norte del convento de San Miguel sigue cerrada. El hoyo en la pared fue sellado. Esta vez, por orden del INAH, con cemento moderno. Una cicatriz gris sobre la piedra antigua. Una tumba sellada por segunda vez. Santiago Rojas nunca terminó la restauración. Renunció al proyecto. Dejó su trabajo en el prestigioso despacho de arquitectos. Algunos dicen que se obsesionó, que perdió la cabeza, pero él sabe la verdad. No perdió la cabeza. Perdió la inocencia. Perdió la fe en que la verdad siempre sale a la luz y en que los sistemas están para proteger a los inocentes. A veces, por la noche, vuelve a la calle del convento. Se queda mirando el muro exterior, imaginando la pequeña cavidad del otro lado, el polvo, la oscuridad y los pequeños huesos. Él es el único guardián que les queda.
el único que escuchó su llanto a través de los siglos. Y el peso de ese silencio es la penitencia que cargará por el resto de su vida. Soy Padre del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad México.